Claro que sí. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para aclarar algunas dudas sobre el tema de cefaleas y migrañas, un interesante tema. A ver, voy a empezar a compartir. Deme 2 segunditos y me van ayudando siempre para ver si ya se ve. Pero acá no estoy viendo. Ya estamos viendo, ¿no? Sí, doctora, está todo claro. Ya. ¿Me escuchan bien también para poder ser claros? Sí, bastante claro. Se le escucha bastante bien. Muy bien. Listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, el tema de cefaleas y migrañas tienen un mar de diferencia, realmente un mar de diferencia, y a veces pensamos los pacientitos acá en la consulta, justo estoy en el consultorio, yo misma no termino de aprender y creo que nunca lo voy a hacer porque siempre me enseñan mucho los pacientes y cada día voy dándome un poco más de cuenta que hay mucha diferencia entre lo que es una cefalea tensional y una migraña. Todos tenemos la capacidad en algún momento, cuando no tenemos algún conocimiento sobre el tema, de diagnosticarnos o de autodiagnosticarnos una migraña. Entonces, esta imagen me ha parecido maravillosa para ponerla, porque esto es el bosque neuronal. Estas son las neuronas en su máximo esplendor, en su bosque básicamente. Entonces, a veces cuando hacemos nuestro autodiagnóstico de migraña, ahí los pacientes me dan algunas definiciones interesantes, pues me dicen, imagino que estoy mal de las neuronas y a eso hace referencia usted al decirme que tengo una migraña. Y esto es por estrés, no es por estrés. Entonces, se van como confundiendo diagnósticos. Entonces, vamos a ir tratando de aclarar un poquito cuál es la diferencia, cuáles son las diferencias, millones de diferencias entre una cefalea tensional, que son las que llaman por estrés, por preocupación, le dicen los pacientes, y una migraña con todas sus características, que son, como les menciono, pero muy diferentes. Entonces, vamos comenzando. En relación, denme 2 segunditos, voy a mover esto un poquito. Eso es, ya. ¿Cómo tenemos que partir? La diferencia básicamente tiene que estar entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria. La Sociedad Internacional de Cefaleas ha hecho prácticamente ya todo el trabajo más grande. Son quienes han establecido el mundo de diferencia entre una cefalea primaria y una secundaria. Para ser básicos y para que seamos entendibles, una cefalea primaria no tiene un fondo patológico de gravedad, es decir, no corre riesgo la vida del paciente. Así básicamente les explico a mis alumnos y a veces a los pacientes. Una cefalea primaria puede ser muy dolorosa, muy aparatosa, muy incapacitante. De hecho, de acuerdo, y lo vamos a revisar a últimos estudios, es una de las, está dentro de una de las 5 causas de discapacidad. Imaginen eso, a nivel mundial, dentro de las 5 patologías que provocan, que va a evitar que las personas vayan a su trabajo de forma normal. Entonces, no sé si me están escuchando, pero me está saliendo ahí que mi internet es un poco inestable, mil disculpas. Ya, entonces, una cefalea primaria, un dolor
primario de la cabecita no tiene un fondo estructural malo, es decir, no se debe a un tumor, no se debe a quistes, por ejemplo, de neurocisticercosis, lo que vulgarmente llama la gente triquina, por ejemplo. O sea, no tiene un fondo muy peligroso, ¿ya? Pero están dentro de esta clasificación las migrañas y las cefaleas tensionales. De hecho, en las cefaleas primarias están, ¿no? Las migrañas con aura, sin aura, las cefaleas tensionales, las neuralgias y otros. Así es la clasificación de las cefaleas primarias. En una cefalea secundaria ya hay una causa más preocupante, como un dolor de cabeza por un tumor, por quistes, por un aneurisma, cosas más graves, ¿ya? En cambio, en una cefalea primaria tenemos la seguridad absoluta de que no hay algo grave de fondo. Sin embargo, los dolores a veces con los que llegan los pacientes a consulta son intensos, intensos. Entonces, obviamente uno se asusta, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Por qué estoy vomitando tanto? ¿Y por qué me quiere reventar la cabeza? Porque me está latiendo terriblemente. Entonces, es lo que les llama la atención, lo que los asusta y los motiva a venir a consulta. En cambio, las cefaleas secundarias son un poco más crónicas, digamos, pueden tener más tiempo y tienen algo de gravedad de fondo. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre una cefalea primaria y una secundaria. ¿Quién hizo esto? La Sociedad Internacional de Cefaleas, quien clasifica, ¿no? Entonces, en cefaleas secundarias hay un montón realmente, porque pueden ser ahí, como menciona, por infecciones de vías respiratorias altas, por meningitis, infecciones en el cerebro, por tumores, como había mencionado, alteraciones vasculares, un montón de causas, pero mucho más peligrosas, si vale el término. Ahora, las causas comunes de cefalea. Las causas comunes de cefalea generalmente las tensionales, ahí lo pueden ver, tensionales, es la más frecuente. Entonces, sin duda, ahí están varios doctores en el auditorio, creo. Entonces, tienen que conocer cuál es el manejo. Tenemos que conocer cuál es el manejo de una cefalea tensional, ¿ya? Porque a veces es básico, ¿no? Es, mejor dicho, es como automático. Me duele la cabeza, seguro es migraña. O sea, no hemos explorado nada en relación a la anamnesis, a la frecuencia, a la localización, a la intensidad, a los síntomas acompañantes. No hemos averiguado absolutamente nada en relación a nuestra anamnesis y hacemos el diagnóstico prácticamente automático, ¿no? Es migraña. Entonces, ahorita vamos a darnos cuenta que la migraña es realmente tiene criterios puntuales que hay que cumplirlos sí o sí, y su tratamiento es realmente muy diferente a una cefalea tensional, ¿ya? En una cefalea secundaria no hay una causa así más en un porcentaje para que sea la más frecuente. Ahí menciona infección generalizada. Sin embargo, no siempre es así, ¿no? No hay estadísticas claras como en las cefaleas primarias, que a nivel mundial la tensional es la muchísimo más frecuente y obviamente le sigue la migraña. En relación a los signos clínicos, ya hablando en el contexto de una cefalea tensional, en el contexto de una cefalea tensional, hablamos de un dolor de cabeza crónico, ¿ya? Estamos con un dolor de cabeza de mucho tiempo y tienen molestias bilaterales por lo general. Entonces, ahí, ¿con qué descripción vienen los pacientes? Los pacientes generalmente vienen y dicen, tengo como si me estuviera apretando algo en la frente, ¿no? Ellos mencionan. O si no, también ellos dicen, tengo una sensación como de pesadez, como si estuviera cargando un montón de agua, que muevo mi cabeza y es una pesadez que me quiere llevar hacia adelante. Es una pesadez, doctora. Entonces,
Ese es un dato importante a ser recolectado. Ahí ya podemos. ¿Y cuál es la localización de una cefalea tensional? Frente y región occipital. Entonces, son las características y generalmente es bilateral, ¿no? O a veces lo describen como holocraneano, ya toda la cabeza. Entonces, el dolor va evolucionando lentamente y nunca lo describen como intenso. ¿Le duele intensamente? No. A veces tiende a querer agravar, pero luego está ahí, pero es frecuente, dice, ya me duele desde hace un buen tiempo, un año, meses le ponen, ¿no? Entonces, tenía más antes y se me había perdido. Entonces, ahí ya podemos darnos cuenta. Y ellos también mencionan, dicen, noto que está relacionado con me enojo, ya, o me molesto, me preocupo y vuelve el dolor, ¿no? Entonces, puede ser, como dice, episódico o crónico, más de 15 días al mes, ¿ya? Tiene que cumplirse esa regla. Ahora, ¿qué no se acompaña en una cefalea a diferencia, en una tensional a diferencia de una migraña? No hay un componente, por ejemplo, neurovegetativo. Náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, osmofobia. Todo esto que se agrava con el movimiento, con las maniobras de Valsalva, con el esfuerzo, ya que hay como pulsaciones en la cabeza, siento que me late, ellos dicen. Entonces, todos estos síntomas son datos de la migraña. Entonces, en una cefalea tensional no hay eso. Y ellos básicamente describen como la pesadez. Siento que me están apretando la cabeza o lo siento pesado mi cabeza. Y tiene náuseas cuando le duele más su cabeza. ¿Tiene náuseas? No, no tengo. ¿Le molesta la luz? Un poquito, no, dicen, es muy vago allí, ¿no? ¿Escucha ruidos o tiene algún ruidito? No lo he escuchado. Entonces, no hay estos datos que básicamente hablan de un componente vascular que la migraña sí tiene, pero la cefalea tensional no tiene. Entonces, este es un dato muy, pero muy importante para hacer la diferencia, ¿no? En relación a la fisiopatología, las cefaleas tensionales por estrés, esta cefalea tensional por estrés, por preocupación, digamos, más o menos. ¿Qué estrés? Pero ¿qué estrés puede existir? Obviamente hay estrés. El estrés, por ejemplo, de ser madre de familia, tener que llevar a los hijos, tener que ver incluso el tema de qué se va a cocinar, las compras, todo aquello. Ya a veces hay personas que no toleran esos estados de ansiedad. Hoy en día, como el mundo está pasando tan rápido, la vida está transcurriendo tan, pero tan rápido, tenemos 1000 obligaciones a la vez, ¿no? Entonces, cuando no podemos responder fisiológicamente a esas 1000 demandas que tenemos, vamos desarrollando o nuestros niveles de ansiedad se van incrementando. Eso en el cerebrito, ¿en qué más o menos se traduce? Se traduce en el desequilibrio de neurotransmisores, es decir, en el cerebro tenemos como una combinación, una receta perfecta de neurotransmisores para estar en un estado fisiológico o normal. Por ejemplo, mi serotonina tendría que estar, digamos, pongámosle una medida para ser explicativos, 3 cc, ya, o 3 ml. Mi epinefrina tendría que estar 4 ml, mi oxitocina 1 ml. Entonces, el resultado de todo eso va a producir una electricidad adecuada. Ese resultado bioquímico se va a traducir en una electricidad adecuada. Sin embargo, a veces por la demanda que tenemos del día a día, ya mi serotonina va subiendo, se va incrementando, entonces entra como en un desequilibrio estos neurotransmisores y obviamente se va produciendo corriente eléctrica normal. ¿Y eso en qué también se traduce? En pensamientos anormales, ¿no? Donde ya me voy volviendo más como nerviosa, más paranoica, digamos.
ay, no sé si le mando al colegio a mi hijo, por ahí se cae, por ahí le empujan, por ahí le hacen esto, por ahí. Entonces me voy dando cuenta y me dicen, pero te has ido volviendo más nerviosa con el tiempo, ¿por qué eres tan fatalista? ¿Por qué ese tipo de pensamientos? Entonces ahí ya, ¿no? Va desarrollándose poco a poco hasta llegar incluso a trastornos de ansiedad. Ese estrés, de ese estamos hablando. Bueno, y uno dice y hace su análisis. Yo no era así. Era una persona calmada, o sea, qué me sucedió? Y es el acúmulo de todas esas demandas, ya, sean de la casa, del trabajo, no sé, que han hecho cambiar por un proceso bioquímico y eléctrico nuestros pensamientos. Y luego de cambiar los pensamientos vienen las acciones y ahí ya que caemos un poco en alteraciones de una índole un poco psiquiátricas, ¿no? Cuando ya, con esto del COVID, por ejemplo, que ha pasado con mucha, había tanta información que entraba de todo lado y el tema de nos tenemos que lavar las manos, nos tenemos que lavar las manos, nos tenemos que lavar las manos. Entonces nos lavábamos 100,000 veces las manos y cada vez con más jabón, como tal vez no es suficiente este jabón. Entonces, este más, que salía una nueva, un nuevo desinfectante, este otro desinfectante, este otro. Entonces, estábamos produciendo ya cierto tipo de pensamientos anormales, pero eso no es de, o sea, no es así por magia, ¿no? Eso es de un proceso bioquímico alterado de esos neurotransmisores traducido en electricidad anormal y en pensamientos anormales y seguido de acciones ya anormales, porque puede ser que podamos ser un poco, como les explicaba, un poco paranoicos y decir, sí, me tengo que lavar las manos, me tengo que lavar las manos, me tengo que lavar las manos y estar pensando, pero ya obviamente cuando es conductual esto, cuando ya nos vamos y nos lavamos las manos 100 veces al día, no estamos en acciones normales, ¿no? Entonces, de ahí el estrés, de ahí uno dice, ¿dónde? No entiendo, ¿a qué se refiere con estrés, doctora? O sea, entonces ahí para que les quede más o menos eso claro, ¿ya? Entonces, la causa de la cefalea atencional, como ahí dice, es multifactorial. Multifactorial, porque mi estrés, mi ansiedad, mis preocupaciones pueden ser diferentes a las de Germa, a las de Gabriel, por ejemplo, ¿no? Obviamente yo con el tema, no sé, de mis pacientes, tengo que atender, tengo 20 pacientes esperándome y ya tengo que dar la charla, entonces me tengo que apurar, me tengo que apurar. Entonces es diferente en cada persona, tal vez otra mamá, tengo que ir a recoger al colegio y todavía tengo compras que hacer, no me va a alcanzar el tiempo, no voy a llegar. Entonces es ese tipo de cosas, ¿no? Eh, un buen tema ahí, no acumular más demandas de las que podemos sobrellevar, ¿no? Todos tenemos un límite. Entonces, se postulaba que, ¿por qué dolía de la cabecita en una cefalea tensional? Por la contractura de los músculos pericraneales, es decir, todos los músculos que están más en área occipital se contraen y entonces por eso tiende a doler un poco más en el cuello o área occipital. Dicen, ¿no? Cuando me duele, siento como algo que me está apretando, también me duele el cuello y están constantemente con sus ejercicios ahí del cuello para descontracturar, ¿no? Entonces, es un dato. ¿Por qué? Porque estos músculos tienen mucha mayor sensibilidad a la alteración bioquímica del cerebro. Entonces, porque recordemos que todo está como con nerviecitos, terminales nerviosas con receptores en esas terminales nerviosas que también están relacionados con estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, todavía el mecanismo del dolor está un poco incierto, sin embargo ya con muchos estudios va haciéndose mucho más evidente, ¿no? Sin embargo, también proponen nomás otro tipo de mecanismos responsables de este dolor casi permanente, porque esa es la característica de la cefalea atencional, que es permanente, ¿no? Todo el día, doctora, me duele la cabeza, así vivo, o sea, todo el día. Y es fuerte, no, no es fuerte, pero ya estoy cansada de esta cosa que me pesa, que me aprieta. Entonces, ya se han aburrido literalmente tanto que por eso terminan viniendo a consulta, ¿no?
En una cefalea tensional episódica se tienen que cumplir criterios específicos, ¿ya? ¿Cuáles son uno de los criterios? Ahí dice, estos son criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Entonces, ahí en la Sociedad Internacional de la Clasificación encontramos básicamente como todas las indicaciones para poder hacer el diagnóstico exacto, ¿no? Entonces, tenemos que tener al menos 10 episodios previos de dolor de cabeza que cumplan con los criterios B hasta el D. Entonces, ¿cuáles son los criterios B? Por ejemplo, que dure 30 minutos por 7 días. Y no solo dura 30 minutos, como les digo, los pacientes con cefalea tensional están todo el día con el dolor de cabeza, ¿no? Pero no es intenso, por eso se lo aguantan. ¿Ya? Tiene que tener dos características del dolor. Tener una calidad opresiva. Opresiva es diferente a pulsátil, ¿ya? Porque cuando llega el paciente y dice, me está latiendo la cabeza, este lado me late, doctora, entonces ya voy pensando en una migraña, ¿no? A diferencia de de la cefalea tensional. Bueno, donde vienen, dicen, tengo un peso, vienen como si todos hubieran quedado, ¿no? En ese concepto. La intensidad es leve o moderada, porque les preguntas, y si usted sigue trabajando, sigue haciendo, sí, me molesta, pero sigo haciendo, o sea, no limita, a diferencia de la migraña. La migraña realmente es por algunos días, en algunos casos, invalidante, porque el dolor es tan severo, ¿ya? Y a veces acompañados hay ciertas migrañas vestibulares, por ejemplo, con tanto vértigo, ¿ya? Y todo a veces es laberintitis y eso no es así. Entonces, es tan incapacitante, tan dolorosa que no van al trabajo, porque no pueden o están vomitando a cada rato, ¿no? Entonces es diferente. En cambio, el con cefalea tensional te dice, sigo trabajando así. Sí, me duele desde hace como, por eso les decía, hace un año. Localización bilateral, no se agrava con los esfuerzos físicos, entonces ellos siguen haciendo, ¿no? Sus cosas, a diferencia de la migraña, y no tiene náuseas, vómitos y otros datos de de tener alteraciones vasculares, ¿no? Los ruidos, los acúfenos, los fosfenos, las lucecitas que vamos a desglosarlo en la migraña. La cefalea en relación al curso clínico. Esta tablita me parece bien interesante porque es como un chanchullo directo, ¿no? En relación a qué. Acá tenemos la intensidad y acá abajo tenemos el tiempo. Yo, bueno, por los cuadritos del Zoom no logro ver, pero acá abajo tenemos el tiempo. Entonces, la intensidad, en relación a la intensidad, las cefaleas agudas, ¿ya? Generalmente, miren, tiene un curso rápido, ¿ya? Son intensos, severos y decaen también rápido. Generalmente no están relacionados con una cefalea tensional. Las cefaleas tensionales son otro, ¿no? Son este curso donde es más progresivo y crónico, ¿ya? Miren, entre leve y moderada se va manteniendo, pero son crónicos. La cronicidad, entonces, es un dato realmente que hay que explorar en la cefalea tensional. Ahora, las agudas recurrentes que van siendo muy abruptas, muy severas y van decayendo como que rápido, ¿no? Esas pueden tener más característica de que migraña. Las agudas que hacen un picozón llegan hasta severo, rápido, y hay un tiempo en el que están como que bien, días que no les duele la cabeza, y otros días en los que es terrible, invalidante, severo, y también decae. Y están otros días. Entonces, esas tienen características de migraña, Ahora, una crónica progresiva, una crónica que ha ido aumentando con el tiempo, esa tiene características de una cefalea secundaria, ¿ya? Por ejemplo, un tumor. Ha empezado de a poquito el dolor de cabeza, ¿no? Pero ha ido empeorando, y ahora, doctora, tanto me duele mi cabeza, vomito, ya no puedo mover hasta mitad del cuerpo, ¿no? Entonces ahí el amarillo. Entonces una diferencia
medio clara con este gráfico. ¿Cuál es la fisiopatología de las cefaleas en general? Ahorita lo que hemos desglosado es cefalea tensional. Ahora la fisiopatología básica de las cefaleas, de los dolores de cabeza en general. Pueden ser irritación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Todas las membranas que van a recubrir el cerebro, ¿no? Eso los doctores que están allá en la charla lo sabemos básicamente. La hipertensión intracraneal, es decir, que la presión que está dentro del cerebrito, dentro del cráneo, se va a incrementar. Entonces, en el tema de la migraña se considera que hay estados transitorios de hipertensión intracraneana, donde por eso hay un componente importante en relación a náuseas, vómitos y aquello, ¿no? Alteraciones serotoninérgicas, esto es lo que les decía, ¿no? Este, por ejemplo, es el responsable en mayor frecuencia en relación a las cefaleas tensionales por estrés. La respuesta a toxinas sistémicas, ¿no? Es decir, infecciones, ¿nos pueden hacer doler la cabeza? Sí. Entonces, ¿el COVID es una toxina sistémica? Sí, es un virus, estábamos infectados en ese tiempo, entonces la cefalea, el dolor de cabeza era un dato. ¿Un resfrío es una toxina sistémica? Sí, es un virus o una bacteria, dependiendo del caso, una faringitis por alguna bacteria o algo así, si van a tener, no van a ser controlados ya y se están queriendo generalizar, si pueden producir una cefalea, un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, por eso, cuando me enfermo y estoy con una diarrea, me duele la cabeza, porque está reaccionando también a las toxinas sistémicas. ¿Y qué se produce generalmente? Vasodilatación. Los vasitos tienden a dilatarse, las que están en el cerebro, entonces va a doler la cabeza. Respuesta a toxinas externas, ¿no? Obviamente estamos hablando de medicamentos, ¿ya? Si es que vamos a consumir algún medicamento, o en nuestra cultura también, ¿no? El dato de algunas hierbas, algunos preparados ahí un poco raros que también tienen a veces un importante poder de vasodilatación. Entonces eso va a provocar más dolor de cabeza, ¿no? Hay hierbitas muy potentes, entonces no tenemos que subestimar ese tema, ¿no? A veces la combinación, si es un tanto incorrecta o como cualquier medicamento también con un efecto secundario puede provocar. Entonces, la cefalea en relación a una migraña y que ya vamos a avanzar. Puede estar más relacionado con esto, con la distensión, tracción o dilatación de las arterias intra o extracraneales, ¿ya? Entonces, lo que les decía hace rato, las migrañas tienen alteraciones vasculares. Ya prácticamente el mecanismo por el que duele la cabeza es la dilatación de estas arterias, ¿ya? Ahí tenemos otros, desplazamiento, tracción de venas corticales o senos venosos, que también puede provocar dolores de cabeza, un poco más. Estos son como esas, en ese gráfico, estos son cefaleas más agudas, por ejemplo, una trombosis de seno venoso, que es un diagnóstico un poco más de especialidad, puede provocar un importante dolor de cabeza, terrible, ¿no? La inflamación, compresión o tratos de nervios sensitivos también, ¿no? Entonces, el espasmo, inflamación de músculos craneales, ahí los músculos pericraneales, los que les había mencionado, la contractura, ¿no? O la inflamación. A veces los golpes de frío no controlamos, los cambios climáticos. Aquí en nuestra querida La Paz está haciendo frío y de repente hace calor, frío, y no sabíamos si hemos salido con polerita o hemos salido con chompa. Entonces hemos tal vez transpirado un poco y nos hemos sacado, nos hemos desvestido y de repente había un frío. Entonces hemos sufrido esos golpes de frío que van a provocar la inflamación de estos músculos y no llevamos ropita en el cuello, ¿no? Por lo general, entonces puede provocarnos. Las cefaleas agudas, esto es importante en relación y lo he querido poner porque son emergencias, ¿no? A veces llega el paciente y llega muy adolorido, entonces con mucho dolor de cabeza, pero es una migraña.
Pero a veces pasa que no hemos hecho la anamnesis correctamente, ya, o sea, no se ha hecho la entrevista adecuada y sucede que cada vez le da ese tipo de dolor de cabeza, ¿no? Entonces era esa cefalea recurrente que había mencionado, ese dolor de cabeza recurrente. Entonces corresponde a una migraña. Pero a veces como que nos asustamos mucho porque también el paciente es demandante y los familiares también, y llegan gritando tremendamente porque le está doliendo mucho y también con mucha razón, pero no implica algo de gravedad. Entonces, a veces tendemos a confundir un poco, ¿no? Entonces, pero en algunos casos, por minimizar, ojo, por minimizar, y decimos, no, le duele mucho la cabeza, pero eso es migraña nada más. No, resulta que no ha sido una migraña nada más, ¿no? Resulta que puede ser una meningitis, ahí las infecciones intracraneanas, puede ser una hemorragia, porque no sé, olviden que los pacientitos hoy en día tienen mucha amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Es el depósito anormal de proteínas que están alrededor del endotelio o perivaso, más o menos, alrededor de una arteria. Entonces, esto va a provocar que se vuelvan como porcelana. ¿Ya? Entonces, de las personas mayores tiende a tener así, las paredes arteriales tienden a ser así, ¿no? Como si fueran básicamente más sensibles, entonces tienden a como romperse, como si fueran de porcelana. Entonces eso va a dar lugar a esas hemorragias intracraneanas por fenómenos de amiloidosis. Y ese depósito de proteínas anormales también va de la mano con placas de ateroma, ¿no? Tremendas placas de ateroma de grasa que tienen ahí. La hipertensión severa, ¿no? Un paciente hipertenso que toma su tratamiento cada vez que le duele nomás la cabeza, entonces así ha ido empeorando y llega un día en el que finalmente está en un dolor de cabeza tremendo o se infartó finalmente, hubo un infarto cerebral, ¿no? Un tumor cerebral o un pseudotumor cerebral, ya los tumores cerebrales obviamente por el efecto de masa, porque está hinchado el cerebro, hay mucho edema en el cerebro. Estoy tratando de hablar como en dos idiomas porque también entiendo que algunos pacientitos míos tenían que ingresar a la charlita y no me he fijado si han ingresado, ¿no? Entonces, por eso trato de hacerlo así un poquito más entendible, ¿ya? Con las disculpas de los doctores presentes si hay ahí. Entonces, la trombosis de los senos venosos, también lo que había mencionado, ¿ya? Y Arnold-Chiari, por ejemplo, bueno, es alrededor del nacimiento, ¿no? Entonces, todos estos casos son de emergencia. Estos van a ir acompañados de dolores de cabeza, pero, o sea, sí o sí se necesita la actuación de un médico de por medio porque tienen que ser tratados. Entonces, estos casos pueden ser confundidos, miren, con migraña, pero en estos casos, que serían cefaleas secundarias, corre riesgo la vida del paciente. Entonces, tenemos que actuar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una cefalea? Lo que les decía, anamnesis, entrevistarse con el paciente, ya, a ver, ¿desde cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Es intenso? ¿Poquito? ¿Mucho le duele? ¿Cuál es la ubicación? ¿Con qué se le pasa? Yo tomo aspirina y se me pasa. Ah, vascular, ¿no? Entonces ahí, porque es intenso, doctora, duele muchísimo y hasta que no me tomo mi aspirina no me pasa, ¿no? ¿Toma usted medicamentos para su dolor de cabeza? No, se me pasa. Entonces no le debe doler mucho, ¿no? Porque a menos de que te diga, me duele muchísimo, a veces nos obliga realmente el dolor intenso a automedicarnos, ¿no? Y ahí también la sugerencia, ¿no? Ya, ya. Estamos viendo la presentación, ¿no? Ahí sí me ayudan. Bueno, entiendo que sí. Ya. En el examen físico, tenemos que en el examen físico, ya, ver que
en el examen neurológico, básicamente, que todo esté bien, ¿no? No tiene que haber ningún dato al examen neurológico. Es decir, yo al ver funciones cerebrales superiores, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, vestíbulo cerebeloso, signos meningios, marcha, todo tiene que estar bien. El paciente tiene que estar íntegro, así le llamamos, ¿ya? Entonces, ahí ya puedo, si todo está bien, no tiene ninguna paresia, pérdida de fuerza muscular, no tiene ninguna alteración, entonces mi pacientito está probablemente con una cefalea primaria. Y ahí voy a hacer la distinción entre migraña o cefalea tensional de acuerdo a lo que él me está explicando, ¿no? Y en los exámenes auxiliares, que no siempre se deben llegar, los exámenes auxiliares solo están protocolizados para una cefalea secundaria, entonces con una tomografía, un laboratorio, dependiendo qué has encontrado al examen, ¿no? Sin embargo, algunas veces, lamentablemente, tenemos que nomás recurrir porque a veces hacemos un poquito de medicina defensiva, porque pasa que el paciente viene muy demandante y nos indica, no, yo quiero tomografía, porque así dice en el internet, que usted me tiene que pedir tomografía, entonces, para que podamos ver que nada me pasa, ¿ya? Pero bueno, todo parecía mostrar que era una cefalea tensional, pero a veces tenemos que actuar en respuesta a una actitud así de un poco del paciente, porque bueno, si no, como están un poco molestos o tienen que tomarlo por otro lado, ¿no? Sin embargo, no corresponde eso para que lo sepan. En relación a los factores que hay que tomar en cuenta para las cefaleas. La edad, ¿por qué es importante? No es lo mismo un dolor de cabeza de un niño que un dolor de cabeza, que ojo, les puede doler, que un dolor de cabeza de una persona de la tercera edad o una persona adulta, ¿ya? Que está en 40 años, 30, 40 años. Entonces, de un pequeño puede ser definitivamente, tensional puede ser, no creo, ¿no? Porque ¿a qué estrés, digamos? A menos de que hoy en día con el tema del colegio o algo así. Pero generalmente de los niños es migraña. Hay migraña en los pequeñitos. 30, 40 años, más cefalea tensional. Las personas mayores, por la alteración vascular que tienen, pueden hacer o tensional o una migraña. El sexo, las mujeres, ¿no? Siempre las mujeres vamos de la mano con el tema del estrés, ¿ya? Porque hormonalmente estamos predispuestas así estamos fabricadas también, ¿no? No es una cuestión de, ¿por qué eres mujer? Y eso a propósito de un concepto machista o feminista, no, sino porque las mujeres tenemos una configuración bioquímica diferente al varón, ¿ya? Entonces, por eso nuestros intereses son diferentes, por eso nuestra intensidad incluso en ciertas situaciones es diferente. Entonces, no es que seamos mejores o peores, sino somos diferentes. Entonces, esa diferencia bioquímica, estoy hablando de la configuración de los neurotransmisores dentro de mi cabecita, hacen que esté más predispuesta a sufrir las dos cosas, una cefalea tensional y migraña. La edad de comienzo de los síntomas es importante. Me duele desde niña, doctora, desde los 10 años y ahora ya tengo 40 y recién me he animado a venir a consulta, ¿no? Pero me dolía terrible. Yo me aguantaba, apagaba todas las luces y me dormía. Entonces, vomitaba y con eso me pasaba, ¿no? Ahí hay datos importantes. Antecedentes personales y familiares. A mi mamá también le dolía terrible su cabeza. Entonces, yo he crecido viendo eso porque a mí también me dolía. Entonces, ella me daba sus medicamentos. Pasa, ¿no? Frecuencia e intensidad de la cefalea. Me duele cada mes 2 veces, 3 veces. O me duele todos los días, lo que les decía. Estoy bien y de repente me empieza a doler fuerte, diferente. La localización del dolor, solo me duele este lado, las migrañas, o solo me duele este lado. Pueden ser bilaterales también,
pero hay algunas, las más catastróficas, que tienden a ser unilaterales, ¿ya? Factores moduladores en relación a que apago las luces y ya estoy, me ayuda. Me pongo lentes oscuros, cosas así, ¿no? Síntomas asociados, náuseas, vómitos, lucecitas, empiezo a ver escotomas, como visión borrosa, no puedo ver, doctora. Síntomas neurológicos, no puedo hablar, se me paraliza, creo, la lengua o mi brazo y empiezo a perder como fuerza. Ay, hábitos tóxicos, el consumo de fármacos, ¿no? Consumo marihuana, los pacientes, ¿no? O ahora, otro tipo de psicoestimulantes, el café. Café, el psicoestimulante más bonito de la historia, supuestamente, ¿no? Que todo es café, amo el café, amo, adoro el café, sin el café no puedo estar, ¿no? Y no es tan bonito el café. Han sacado algunos estudios que han mencionado que sí puede prevenir del Alzheimer con una dosis de 3 miligramos, decían, pero no consumen 3 miligramos. Se toman café, se comen chocolate, bebidas estimulantes con cafeína. Van y se compran de la farmacia porque les duele su cabeza y tiene 200 miligramos o 150 miligramos de cafeína el medicamento que se han comprado, porque se han automedicado. Entonces, súmenle cuánto. Hemos dicho 3 miligramos de cafeína, según ese estudio que ha sido un boom en el 2008, prevenía el Alzheimer. Pero ya se han consumido más de 300 miligramos al día, o sea, estamos andando terriblemente estimulados. Y después, cuando no tomamos café, ¿cuál es el dato? La depresión, la ansiedad, ¿ya? Porque es un psicoestimulante. Lo que ha hecho el café es alterar esa receta bioquímica que tenemos en el cerebrito, es decir, lo que les decía, ¿no? Yo soy el resultado de un poquito de serotonina, un poquito de oxitocina, o sea, así, mi combinación, mi propia fisiología, todos tenemos, ¿ya? O sea, somos parecidos, no somos iguales. Entonces, cuando ya no tomo café, me deprimo totalmente. Entonces ya estoy deprimido, triste, de mal humor, ¿no? Y digo, amo mi café. Entonces, ojo con eso, ¿no? A veces mucho decimos que el café es el bonito, ¿no? Los excesos nunca van a ser buenos. Migraña, básicamente, la migraña, entonces lo que ya hemos dicho. Miren ahí la foto súper interesante en relación a que se quieren sacar la cabeza porque no les deja vivir en paz, ¿ya? O sea, todo está bien, doctora, en mi cuerpo, hasta que me empieza a doler la cabeza, que me da ganas de arrancarme literalmente la cabeza. O sea, básicamente, si no la necesitara para vivir, entonces es una forma de dolor de cabeza o de cefalea episódica. No es frecuente. La migraña no te puede dar todos los días, así como la tensional. O sea, no puedes estar una semana con migraña entera, porque estarías en un estado migrañoso. El estado migrañoso es sumamente peligroso. El estado migrañoso, que es como una crisis de migraña, más o menos, necesita internación porque va a provocar mucho edema cerebral. Y se infartan, les da la famosa embolia, ¿no? Les dan que son infartos cerebrales. Entonces, es episódica. O sea, te duele y cuando te duele es intenso, ¿no? Unilateral o bilateral, es decir, a un lado o a ambos lados, y es recurrente. Pulsa, ¿ya? Late. Es variable ahí, dice. Puede ser muy intensa e incapacitante y es un problema que tiene un problema, mejor dicho, que tiene un fondo vascular, ¿ya? Está exacerbada por la actividad física, o sea, haces ejercicio, estabas bien, ¿ya? Y todo ese mes y se te ha ocurrido inscribirte al gimnasio y tú nunca haces ejercicio. Entonces, has hecho fuerte porque así dice que hay que hacer ejercicio. Entonces, el dolor de cabeza después de eso te quiere asesinar, ¿ya? Te quieres sacar la cabeza por tanto dolor porque está asociado a la actividad física. Porque, ¿qué haces en la actividad física? Lo que vas a hacer es, vas a promover como más circulación.
¿no? Entonces, náuseas, vómitos. La hipersensibilidad a los estímulos físicos o psíquicos. ¿Eso qué significa? La luz, la intensa luz te va a provocar, ¿no? Dolor de cabeza, ¿ya? A veces dice, me he expuesto al sol y estaba intenso. O las luces artificiales, ¿ya? Las computadoras, tablets, todo aquello. La luz azul estimula. Entonces, también es un desencadenante de migraña. De hecho, yo les prohíbo a mis pacientes, ¿no? Le digo lo mínimo necesario. Ahora con la pandemia todos hemos sufrido porque todo era pues, computadora, todo era internet, todo era estar estimulado con luz azul. Ya puede ir o no precedida de o acompañada de síntomas de origen cortical, aura. Esa sensación premonitoria de que te va a venir el dolor de cabeza. Doctora, ya he empezado a ver borroso y eso a mí me dice que me va a venir ya la migraña y las migrañas terribles, ¿ya? O me viene como un mareíto o me viene un ruidito y yo ya sé, es su aura, ¿ya? Algunas tienen, otras no. De hecho, eso es una clasificación, ¿no? Los factores agravantes de la migraña, ¿ya? Esto es lo que yo les prohíbo en mi consulta. No solamente esto, sino una lista larga, pero aquí son los más identificados. Derivados de la leche. Hoy en día hay cada vez más estudios, ¿no? No sé si ustedes han leído, y no es un complot contra las industrias de leche, ni contra el ACE, ni contra cosas así, ¿no? Sino es un tema de que la leche es una proteína animal de un mamífero casi parecido al nuestro, a nosotros. Entonces, estamos recibiendo una proteína externa y hacemos una reacción inmunológica ya de respuesta. Y la migraña también hoy en día no está dentro de las teorías fundamentadas, pero me imagino que se va a ir incluyendo, está con un tema alérgico íntimamente relacionado. Entonces, por aquí parte ese tema de que como queso fermentado, ¿ya? Que es el que más alteración inmunológica va a producir, ¿ya? Y me produce dolor de cabeza. Yo ya me he dado cuenta. Como palta, dicen, ¿no? Otros. Como el chocolate, ¿ya? El chocolate, lo que les decía, la asociación de cafeína, la asociación de el cacao, que es también bastante alergénico. Entonces, todos estos alimentos tienen un mecanismo altamente alergénico. Entonces, por la vía histamínica van a producir un episodio de migraña, ¿ya? Entonces, cuando vienen a mi consultorio, lo más natural posible y saque la leche, saque esa idea de que la leche es bonita, no. Una leche vegetal, si gusta, ¿ya? Pero no de otro mamífero parecido a usted. Bueno, en relación a los factores agravantes y precipitantes, también los estímulos ambientales, los olores intensos. Ay, el perfume de mi marido, dice, ¿no? Me provoca migraña. Y sí, está nomás relacionado porque van a estimular y pueden desencadenar, ¿ya? Gasolina, alquitrán, tabaco, perfumes, las luces, lo que les decía, cambios de presión atmosférica, los viajes, ¿no? A veces las personas que sufren migrañas intensas, incluso que se han llegado a infartar con migrañas, con estados migrañosos, viajecitos en avión, hay que ver, ¿no? Si están bastante controlados o con profilaxis medicamentosa pueden hacerlo, no es así nomás por así. Entonces, los cambios bruscos de temperatura, lo que les mencionaba, ¿ya? Las alteraciones del ritmo de sueño. Otra cosa de que yo les prohíbo en mi consulta, ¿no? El tema de, usted tiene que dormir, o sea, primero, higiene del sueño. Va a apagar todas las luces, no es momento de leer, no es momento de ver la telenovela, no es momento de ver el Netflix, ya que como estoy pagando y no puedo ver, veré a esta hora, que es 1 de la mañana, no es así. Tenemos que dormir, ¿ya? Tenemos que dormir, entonces, por lo menos 7 a 8 horas. ¿Listo? Y incluso algunos pacientes que no duermen, yo les receto ansiolítico y algún inductor del sueño más si hemos fracasado con higiene del sueño, ¿ya? Porque algunos tienen un problema de trastorno de ansiedad tan marcado que no pueden conciliar un sueño fisiológico, ¿no? Y algunos ya llegan ellos a darme a mi cátedra porque ya se habían tomado isopitrona, ya se habían recetado de todo, ¿no?
Bueno, hormonales, lo que les decía, la maravilla de ser mujer. Nosotros menstruamos, ovulamos, entonces, porque tenemos una configuración bioquímica diferente, ¿ya? No mejor ni peor, tenemos una diferente. Entonces, este es un factor precipitante para que tengamos migrañas, porque nuestras alteraciones bioquímicas son periódicas. Nosotros menstruamos cada mes, entonces van a sufrir un ejemplo, ahí nuestra oxitocina, nuestra serotonina va a bajar y subir de golpe cíclicamente, entonces nos puede inducir a migraña, ¿no? Entonces, ahí la razón por la que te duele, pues cada vez que tienes tu regla, te duele la cabeza intensamente, es migraña, está asociado a un trastorno probablemente hormonal. Trastorno por el nombre, pero es un precipitante, ¿no? Que hay que controlar. Bueno, el estrés psicofisiológico, lo que les decía, ansiedad, ¿ya? Y ves, ¿de dónde saco la ansiedad? Además de todas nuestras demandas de nuestro cafecito, ¿ya? Yo no soy tan pro café, porque como les digo, nadie consume 3 miligramos, que eso dice la literatura, todos se pasan a 100, no sé si, y bueno, ¿no? En relación a los excesos están siempre relacionados, ¿ya? Ahora, el tema de los traumatismos, siempre es la pregunta, ¿no? Yo he tenido un golpe, doctora, me he caído, no me ha pasado nada porque me han hecho una tomografía y todo eso, pero ¿eso puede haberme provocado, sí o no? Sí, puede, está relacionado. ¿Ya? Puede estar relacionado, pero no podemos hacer siempre se va a quedar en el puede lastimosamente. ¿Por qué? Porque no sabemos el mecanismo exacto y no microscópicamente no hemos podido ver tampoco el daño que se ha producido a nivel del cerebrito, ¿ya? Porque son cambios mínimos que se producen que sí pueden provocar alteración eléctrica transitoria de un proceso bioquímico alterado, transitorio también, ¿no? Desde el mismo estrés que te provoca caerte, pues, de un piso, ponte, o sea, si me he caído de un piso, doctora, me he hecho la tomografía, me he hecho todo y todo estaba bien, dice, pero o sea, la ansiedad que te provoca, ¿no? Me caigo de un piso, me pasará algo, ansiedad, y ahí estás con estrés. Entonces, y los microtraumas que no se logran ver en una tomografía o en una resonancia, cosas así, obviamente también van a inducir cambios bioquímicos y eléctricos. El prodromo, esto es básicamente, estos cuadritos que ven, básicamente cómo va a suceder una migraña. Ahí, ¿no? La primera, el verdecito es el prodromo, el aura y la migraña como tal. Entonces, el prodromo, miren, es diferente al aura. El prodromo es el estado previo en el que hay a veces me llegan las ganas, doctora, de comer chocolate. ¿Ya? Como si el cuerpo me lo pidiera. Entonces, estoy en un estado prodrómico, ¿ya? O estoy bostezando nomás, doctora, ¿ya? Entonces, o tengo cambios de humor. Entonces, estamos en un prodromo y ya. En relación, no, se me pasó, creo. Aquí se me desconfiguró, creo, porque, bueno, tenía otra diapositiva que hablaba del aura, no sé si está más adelante, pero el aura lo que les había mencionado, que es el estado premonitorio, ¿ya? Donde ya vienen acompañados de algunos síntomas, lucecitas, ruidos, de que ya va a venir el dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, está relacionado íntimamente con modificaciones vasculares la migraña, ¿ya? Hay 4 teorías, la teoría vascular, neurogénica, genética y la persistencia del foramen oval. Estas son las 4 ya hasta ahorita más fundamentadas, digamos, por las que nos duele la cabeza en una migraña. ¿Ya? Entonces, en una teoría trigémino-vascular, ¿qué es lo que sucede supuestamente? Miren, estas alteraciones bioquímicas, hay secreción de estos, por ejemplo, de estas alteraciones, mejor dicho, de estas sustancias, neurocinina A, sustancia P, y está también relacionado con ¿qué esto? Básicamente con la dilatación o la vasodilatación que van a provocar. Primero una vasoconstricción y luego una vasodilatación de las arterias de los vasos del cerebrito. Entonces, por eso duele la cabeza en una migraña supuestamente y por eso sentimos ahí el latido, ¿no? Intenso. Bueno, entonces, vean, miren cómo estas sustancias van
van a provocar en esas, como ven, las raícitas son las terminales nerviosas que van a inducir después de la secreción, ¿ya? De estas sustancias van a provocar que el vaso, esta arteria, se primero va a constreñirse un poco, va a apretarse y luego va a dilatarse. Entonces, ahí, por eso duele la cabeza. Una segunda teoría, la de teoría neurogénica. ¿Qué hace? Supuestamente a nivel de estos dos, del núcleo del RAFE y del locus ceruleus, ya se van a secretar también sustancias bioquímicas que van miren, como irradiarse al resto del cerebro y van a producir una depresión cortical propagada, una alteración bioquímica propagada. Entonces, que va de la mano con una corriente eléctrica anormal, ¿no? La teoría genética. A mi mamá le dolía, a mi papá le dolía, a mi abuelito le dolía, intenso, ¿ya? Hay mutaciones génicas ya identificadas y son las que más duelen, sí, y son bien aparatosas, ¿no? Es como que ya se me ha paralizado mitad del cuerpo, entonces, y se les paraliza. Y tienen hemiparesias reales, pero estas ya una alteración genética, ellos portan genes alterados, ya sí, y hay que tener mucho cuidado porque estos llegan a los infartos migrañosos. La teoría del foramen oval permeable. Esta es una teoría que en algún estudio hablaban de que es bien frecuente los forámenes ovales permeables. Entonces esto, la gente dice, yo estoy bien, estoy tranquila, me han detectado un pequeño soplo, pero siempre me he sentido bien. Estas personas tienen más tendencia a tener migraña. Entonces, no influye significativamente en su vida porque son forámenes pequeños y permeables, pero sí les induce a más migraña, ¿no? Ahí está. Tienen un 10 a 25% a producir migraña los que tienen, y muchos no saben que lo tienen, esos agujeritos permeables en el corazón. Ahí está. Entonces, las 4 teorías nos quieren arrancar la cabeza en una migraña, ¿ya? Y realmente no sabemos qué hacer en una migraña. Entonces, las migrañas sin aura, ¿ya? Las sin aura son aquellas que no tienen esos datos premonitorios de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, vienen así de la noche a la mañana, unilaterales, muy intensos, náuseas, vómitos, duran 4 horas más o menos. Raro que puedan llegar a 72, ya van con infartos migrañosos allá. ¿Ya? No tratada, dice, o no tratada, generalmente no se aguantan, ¿no? Van y se automedican ya lo que encuentran en la farmacia. Entonces, acá tenemos las con aura, ¿ya? Donde el aura va a consistir, lo que les decía, en síntomas visuales. Veo borroso, me siento raro, o no puedo como hablar por un rato y luego ya a los minutos, a la hora me viene el dolor de cabeza, doctora. El tratamiento. ¿Qué se hace en relación al tratamiento? ¿Ya? Primero, obviamente, las medidas higiénico-dietéticas y controlar los factores desencadenantes. Ya lo que hemos hablado, dieta, sueño, personas que no sean muy estresadas, todo eso, ¿ya? El régimen farmacológico en relación a la profilaxis y el tratamiento de las crisis. En relación a la profilaxis, en relación a la profilaxis vamos a dar ciertos medicamentos específicos para prevenir esas crisis tan fuertes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que damos generalmente? Ahí para algunos doctores que tenían que estar de las farmacias, ya no sé si están. Entonces, va un pacientito y se automedica porque le duele muchísimo también la cabeza, hay que ser también condescendientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos tal vez darle para poder rescatar en un tema de una crisis dolorosa de una migraña? ¿Ya? Podemos tal vez un bloqueador del calcio o el que mejor actúa a nivel de las prostaglandinas, paracetamol, ¿ya? ¿Por qué no a veces otros? O si no, los antimigrañosos específicos, que son los triptanes, los antagonistas
los agonistas 5-HT, perdón. Los agonistas 5-HT son los triptanes. Entonces, estos agonistas son los pues indicados para las crisis de migraña, ¿ya? Entonces, porque tienen menor riesgo vascular, están actuando sobre las arterias, ya hemos visto, ¿no? Ve que duele la cabeza porque primero se apretan las arterias y luego se dilatan. Entonces, tienen menos riesgo vascular. De ahora, como que están a veces en el medio, son todavía en nuestro medio la ergotamina, y eso está muy mal. La ergotamina en ciertos grupos de edad, en las personas mayores, lo que tienen, son hipertensos, encima no toman su tratamiento, encima son obesos, eran muy gorditos, diabéticos más, cosas así, y les damos ergotamina, listo. Lo que hacemos es dañar tanto la arteria que vamos a provocar un infarto cerebral. Nosotros, por haberles medicado, podemos estarles provocando y precipitando un infarto cerebral. Bueno, entonces uno de los más idóneos hay el paracetamol, o con menos riesgo vascular los agonistas 5-HT, como son los triptanes, un montón de triptanes en el medio, con menos, mayor efectividad, dependiendo de cada paciente, ¿no? Ahí dicen los adyuvantes, la cafeína. Un ayudante a hacer, porque es un psicoestimulante, a perpetuar nada más las crisis de dolor. Entonces hay que sacarnos del chip el tema de la cafeína, porque eso, como les digo, ha sido diseñado por el tema o porque están en los medicamentos, porque se asume que las personas no consumen tanto nivel de cafeína en un día, pero hoy en día sin eso no viven, creo. Entonces, lo último. La migraña no destruye la vida, esto me parece muy bonito, pero sí destruye la alegría, el valor, la satisfacción de vivir. Incapacita en algún momento y uno se preocupa tanto, ¿ya?, que no vive feliz. Y creo que la vida es la oportunidad para ser feliz. Entonces, todo lo que no nos haga feliz, yo creo que tenemos que tratarlo, ¿no? Bueno, esto sería, como dicen, no sé si por ahí ahora está Gabriel o ya se me durmió, creo que no ha estado. A ver. Hola, hola, no me dejen solita, por favor. Si me ayudan. Doctora, buenas noches. Sí, de momento no hay preguntas. Lo estoy revisando nuevamente, pero no han hecho alguna pregunta. Ya, claro Tal que vez podríamos sí. solicitar, Ahora si es que sí, a tienen ver, alguna pregunta, dispuestas, que la si puedan hay realizar alguna ahora. pregunta de... Sí, a ver, si tienen alguna pregunta, yo aquí apta para poder responder, si puedo responder. Silencio absoluto, o se entendió o no se entendió nada, así creo que es a veces, ¿no? Estaban planteando una pregunta en el chat, no sé si es que la puede ver. A ver, la flunaricina, ¿cómo se toma? Buenas noches, doctora, dice. Ya. La flunaricina tiene un efecto adverso muy conocido, que puede ser un precipitante de parkinsonismo vascular, ¿ya? Porque también va a actuar a nivel de la pared arterial. Entonces, no debe sobrepasar por nada del mundo 10 días su prescripción, por nada del mundo, ¿ya? Entonces, 5 a 10 miligramos es lo que se recomienda tomar, pero no sobrepasar los 10 días, porque pasa que algunas veces están, como se sienten tan bien, están mes entero, entonces sí va a inducir un parkinsonismo. Entonces, es buenísimo la flunaricina, si tienes detectado al paciente con migraña, es buenísima, sin embargo, no puedes mantener más de 10 días.
Otro, ¿qué es un pseudotumor? Dice, el pseudotumor. El pseudotumor hace referencia a un estado donde el cerebrito se ha edematizado tanto, se ha hinchado, ¿ya? Y ha producido un falso efecto de tumor. O sea, generalmente los tumores producen edema o hinchazón alrededor de ese tumor, pero algunas veces no hay tumor y se ha producido un edema localizado, un hinchazón localizado, y eso va a precipitar obviamente mucho dolor de cabeza. Entonces, esos pacientes sí son necesarios ser internados para el manejo del edema cerebral, ¿ya? Porque de no tener un descenso adecuado sí puede producir alteraciones neurológicas permanentes. Doctora, buenas noches. ¿Qué medicamento usted sugiere en la migraña leve y moderada? Las migrañas siempre van a ser fuertes, van a ser intensas, muy intensas. Esa es la característica de la migraña, ¿no? Algunas se describirá como moderada. Cuando ya están con tratamiento tienden a decir, ¿no? Sí me ha querido doler, pero se me ha pasado más o menos. Entonces, cuando está ya con tratamiento, ya el tratamiento que se usa básicamente en relación a ácido valproico y otros profilácticos, la amitriptilina, por ejemplo, dependiendo las características del paciente, ya sí podemos en esas migrañas leves, utilizar, te decía, porque son el que menor riesgo vascular tienen y son bastante efectivos. El efecto secundario generalmente, sin embargo, un poquito de embotamiento, pero después de la segunda dosis bastante sobrellevadera. Buenas noches, doctora. ¿Qué productos naturales alteran la vasodilatación cerebral? Que comúnmente se automedican los pacientes y alteran el tratamiento farmacológico. Uy, ahí sí me agarraste en curva, don Limber Rocabada, porque hay unos preparaditos un poco especiales que se hacen los pacientes. Un montón de hierbitas, ¿no? Que yo los desconozco, pero sí terminan con mucho más dolor de cabeza a veces, ¿ya? Y a veces yo pienso que también tienen nomás un poquito de cierto medicamento molido, porque han habido ahí, ¿no? Algún temita que nos han llegado más o menos los chismes, digamos, más o menos. Entonces, no sabría decirte qué medicamento o qué producto natural provoca, pero sí, no debemos subestimar las hierbas porque tienen un alto poder de vasodilatación. Me imagino que en una formulación correcta deben ayudar mucho, pero bueno, creo que eso es un poco ya de estudio alternativo que, bueno, nosotros por lo menos no lo hacemos, ¿no? Buenas noches, doctora. Muy buena su presentación. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre la asociación de paracetamol, cafeína y ergotamina. ¿Sigue en nuestro mercado farmacéutico? ¿Debería de suspenderse? Sí. Definitivamente. De hecho, está en otros países está proscrito. No se puede comprar sin la receta. ¿Por qué? O sea, después del análisis de un paciente, cuando entra a tu consulta, te niega el consumo de café, es joven, no hay riesgo vascular, no es hipertenso, no tiene presión alta, no tiene diabetes, no tiene sobrepeso, probablemente puedas prescribirle esta asociación, pero tienes que estar seguro de todo eso y eso va a ser una revisión, harás el examen neurológico y todo eso, ¿no? Pero no, o sea, no es la misma medicación para todos, porque esta asociación de cafeína y ergotamina, el paracetamol, no, la cafeína y la ergotamina puede ser letal para una persona mayor, porque la persona mayor ya tiene aterosclerosis, tiene depósitos de grasa en sus arterias ya tienen fenómenos de amiloidosis, es decir, ya están como porcelana, lo que les decía, ya ha tenido infartos, es diabético, es hipertenso, no se controla encima la presión, come salado. Entonces, tú le das cafeína y ergotamina y ya está. Entonces, sí debería prohibirse, sí. ¿Ya? O la gente debería comprar con receta. Entonces, como ni una ni otra de las cosas creo se va a hacer, entonces sí vamos a ofrecer un medicamento que sea un triptán o paracetamol. Doctora, el sumatriptán, ¿en qué caso se puede usar para cefaleas, para migrañas? Si son migrañas, si viene y dice el dolor es intenso, intenso, me duele, me late mi cabeza y me late un lado, entonces es triptán.
Puede ser sumatriptán, risatriptán, naratriptán, hay un montón de triptanes. De hecho, en otros países se utiliza el triptán subcutáneo efectivo para las crisis migrañosas, ¿no? Acá no lo tenemos. Entonces, después, ¿qué puede tomar? No entendí. ¿Qué puede tomar de qué? Después, ¿qué puede tomar? O sea, después ahí me perdí, a ver, voy a buscarla. La flunaricina, ya. ¿Qué se puede tomar después de flunaricina? La flunaricina es efectiva, como les digo, si se identifican crisis de migraña, ¿ya? Entonces, después de haber tomado flunaricina, entonces, identificando los factores de riesgo del paciente, podemos dar, como les he mencionado, desde amitriptilina o, si no, dosis de esquemas de 10, 15 días de triptanes asociados tal vez a ácido valproico como moduladores del dolor u otro tipo de antidepresivos, dependiendo de nuestro análisis. El tratamiento en niños, dice. El tratamiento en niños tiene que ser exquisito, ¿ya? Porque tienes que hacer un diagnóstico adecuado. En niños no es que no tengan un riesgo vascular, sino es que los efectos secundarios en relación pueden ser muy... nos pueden llegar a pensar, nos pueden dar a pensar que pueden ser otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí tienes que hacer en niños, sí es una indicación avanzar a exámenes, ¿ya? Porque pueden estar relacionadas sus migrañas, dolores de cabeza con alteraciones genéticas de malformaciones corticales, trastornos de la migración neuronal, entonces exámenes, tomografía, electroencefalograma, resonancia magnética, vamos a avanzar y después de eso vamos a prescribir. ¿Qué criterios se usa para seleccionar el mejor triptán? Criterios de cada persona, porque cada persona es diferente. Entonces, no hay el paciente así para todos. No hay un solo paciente o no hay un paciente parecido a todos. Es decir, no todos tienen ansiedad en el mismo rango, digamos, ¿ya? Unos tienen más ansiedad, otros no tanto, otros no duermen, otros sí duermen, de otros sí está afectado su sueño, otros no. Otros se cuidan muchísimo con la alimentación, otros no, terriblemente comen todo lo que les hace daño. Entonces, tiene que estar personalizado para escoger su tratamiento, no solamente el mejor triptán. Buenas noches, doctora. En pacientes diabéticos e hipertensos es el mismo el tratamiento, no ergotamina. Ergotamina prohibido, ¿ya? El tratamiento sí va a estar relacionado con los factores de riesgo que tengan, ¿ya? Pero no ergotamina. En ellos ya de entrada no va a ir la ergotamina. Gracias, excelente, me dice. Muchas gracias, Liz. Creo que he respondido a todas las preguntas o se me quedó alguna. Bueno, creo que he respondido a todos, ¿no? Creo que sí, doctora. Bueno, el Gabriel me abandonas a cada 5. Bueno, No se preocupe. les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad y esperemos en una próxima oportunidad poder hacer algo así parecido. Creo que es importante sociabilizar la información para no tener consecuencias. A veces, ahí en los últimos minutitos, por favor, lo que les decía, minimizamos cosas, decimos, no, es una migraña, no pasa nada, pero hay migrañas que se complican terrible y gracias a que hemos dado un medicamento inadecuado, ¿no? Entonces, nadie quisiera estar en esos zapatos. Entonces, bueno, ha sido un honor, muchísimas gracias y yo creo que hasta una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Han sido alrededor de 60 participantes, se puede decir, ¿no? De la charla, muy interesante, muy llena de enseñanza también para muchas de las personas que han asistido, médicos también que deben estar y han compartido muchas de las opiniones que usted ha vertido. Gracias, sabe que puede contar con SAE en el momento que usted necesite. Las puertas están abiertas, bueno, la plataforma también está disponible para cualquier momento que usted disponga. Muchas gracias a usted, a las personas y a los médicos también que han estado presentes y hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias.